Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a Villar TV. El mundo de la genética es tremendamente complejo, ya lo sabéis todos, pero si estamos en esta afición, tenemos al menos que tener claros una serie de conceptos básicos acerca de genética. El mundo de la genética y el mundo de la ornitología o de la cría de aves están íntimamente ligados, y uno de los principales atractivos de esta afición es precisamente todo lo que engloba el mundo de la genética. Pero, pese a que sea un tema muy abrumador, teniendo unos pocos conceptos claros, vamos a aprender prácticamente a hacer cualquier cruce y a entender los conceptos básicos sobre genética. Así que en este vídeo continuamos con toda la serie de vídeos que tenemos en el canal hablando de genética, que tenemos un grupo específico de vídeos hablando de ello, y vamos a continuar hoy hablando acerca de mutaciones dentro de los canarios. Para mencionar también estos conceptos para los criadores más novatos, la primera idea que tenemos que tener es que existen, tres variedades dentro de los canarios, muy diferenciadas. Por un lado, existen las razas especializadas en canto, que son muy poquitas. Las razas especializadas en canto, sí es cierto que todos los machos de canario cantan, pero las razas especializadas en canto tienen cantos más elaborados, más melodiosos, y por tanto son un grupo aparte. Por otro lado están, como segunda opción, las razas de postura, que tienen rizos, formas diferentes, posturas diferentes, y son un grupo de razas aparte. Y luego, por otro lado, tenemos los canarios de color, que son la mayoría de canarios que existen son dentro de los canarios de color, y dentro de los canarios de color a su vez existen muchas mutaciones. La genética de los colores, porque esto nos interesa tanto si criamos canarios de color como si criamos otras variedades, porque el color está presente en todos los tipos de canarios. La genética de los colores es posiblemente la más fácil. ¿Por qué? Porque prácticamente siempre se cumplen las leyes básicas sobre genética. Ahora bien, es la más fácil, pero es a su vez la que más preocupa y la que más interesa a la mayoría de criadores, con lo cual hoy precisamente en este vídeo vamos a hablar acerca de ello y acerca en concreto de las mutaciones, entender las mutaciones del canario color, así que empezamos. Dentro de todos los colores que existen dentro de la canaricultura, que hay una enorme variedad de colores, tenemos muchas mutaciones que se han originado. Unas más criadas por los criadores y otras mucho menos trabajadas. Aquí tenemos un listado de algunas de las mutaciones más conocidas. Aquí no están todas, porque haremos un vídeo hablando, de las más complejas. El siguiente vídeo que haremos. Pero aquí están, las que vamos a explicar hoy. Que son la mutación opal, por ejemplo, el canario opal es un canario muy criado, la mutación faeo, la mutación topacio, el onix, el cobalto, el eumo o, por ejemplo, el blanco recesivo, que es un canario que conoce todo el mundo. En la otra columna tenemos mutaciones que tienen otra herencia, que es el marfil, el satiné y el pastel. Cada una de estas mutaciones tiene un tipo de herencia. Y tipo de herencia lo que quiere decir es que tienen un patrón de heredabilidad. El tipo de herencia, en este caso las de esta columna, son autosómicas recesivas, ¿vale? Tener en cuenta esas dos palabras, autosómica, recesiva. En esta otra columna son ligadas al sexo, recesivas, ¿vale? Entonces, teniendo claro qué significan estas dos palabras aquí y qué significan estas otras dos, vamos a saber hacer los cruces. Entonces, en este vídeo vamos a hablar precisamente de cómo hacerlo. Autosómico, ¿qué quiere decir? Autosómico es lo contrario a esto otro, lo contrario a ligado al sexo, ¿vale? La definición, genética es un poco compleja, pero a resumidas cuentas lo que quiere decir autosómico es que no influye el sexo de los reproductores. Es decir, no importa, da igual que la mutación la tenga el macho que la tenga la hembra, se va a heredar igual. Sin embargo, en este caso, las de esta columna, que son ligados al sexo sí que tiene relación con el sexo, sí que está relacionado con el sexo de los reproductores, con lo cual no da igual que la mutación esté en un macho que esté en una hembra, ¿vale? Ese es el primer concepto que tenemos que tener muy claro. Estas todas son autosómicas, da igual el sexo, ¿vale? Estas todas son ligadas al sexo, el sexo influye. La segunda palabra es recesiva. ¿Qué significa recesivo? Lo contrario a dominante. Es decir, cuando un gen domina, frente a otro recesivo se presentará siempre él, ¿vale? Porque es el que domina. Si un gen es recesivo, es inferior a otro que es dominante, con lo cual, habiendo el dominante, siempre va a estar el dominante por delante, estando solo el recesivo es cuando se muestra, ¿vale? En este caso,
Estas son recesivas y estas otras son recesivas. La mayoría de mutaciones que tenemos en este mundo de las aves van a ser de tipo recesivo. Es decir, el pájaro que no es mutado va a dominar sobre el recesivo. Con lo cual, por lógica, hay muchos más pájaros no mutados que pájaros mutados. ¿Vale? Teniendo claro esto, vamos a ver cómo se hace cada uno de estos cruces. Ahora lo vamos a ver. Pero pensemos que todas estas mutaciones que están aquí se heredan de la misma manera, aunque sean muy diferentes, porque el opal no tiene nada que ver con, por ejemplo, el canario faeo en cuanto al aspecto. El cobalto no tiene nada que ver con el blanco recesivo, pero su herencia es idéntica. Con lo cual, si sabemos hacer los cruces de un opal, sabremos hacer los cruces de un onix, de un topacio, de un eumo, de un blanco, todo eso, ¿vale? Y por el otro lado, las mutaciones ligadas al sexo, que son mucho menos. El marfil, el satiné o el pastel, volvemos a lo mismo. Si sabemos hacer los cruces del marfil, sabremos hacer los cruces del satiné y los del pastel. Así que vamos a ver cómo se hacen los cruces autosómicos recesivos y cómo se hacen los cruces ligados al sexo recesivo. Entonces, ahora vamos a ver los cruzamientos autosómicos recesivos, que son, por ejemplo, como ya hemos dicho, la mutación topacio, el onix, el eumo, el blanco recesivo y demás. Y para ello, como ya explicamos en otro vídeo, pondremos el enlace al finalizar, hacemos la tablita que hacemos siempre. 2 rayas para abajo, ¿vale? 2 rayas verticales y 2 rayas horizontales. Y aquí ponemos una raya diagonal. En este cuadrante donde está la raya diagonal, ponemos aquí, por ejemplo, el macho y aquí, por ejemplo, la hembra. Nos da igual porque como es autosómico, no influye el sexo, con lo cual nos da igual, ¿vale? No nos importa el sexo de los padres. Entonces, vamos a utilizar de ejemplo la letra A mayúscula y la letra A minúscula. La letra A mayúscula simboliza al dominante. La letra A minúscula simboliza al recesivo. Como estos son mutaciones recesivas, ¿vale? La mutación, digamos, la representamos por la A minúscula, mientras que el color clásico, es decir, el no mutado, se presenta con la A mayúscula. Vamos a poner, por ejemplo, de un canario topacio, pero nos valdría cualquiera, ¿vale? Cualquiera de los que estaban en esta columna. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, si cruzamos pájaros puros, es decir, si cruzamos un topacio con otro topacio, un faeo con otro faeo, un onix con otro onix, la descendencia es muy simple. El 100% de los pájaros salen con ese color. Eso es así tanto en las autosómicas recesivas como en las ligadas al sexo. Eso es ley. La complicación viene cuando cruzamos con un pájaro no mutado o cuando cruzamos con portadores. Ahí viene la dificultad. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el caso que el macho no es mutado, ¿vale? El macho no tiene la mutación, con lo cual es A mayúscula, que simboliza el dominante. La hembra, en este caso, sí la tiene, ¿vale? Sí la tendría. La simbolizamos con la A minúscula. ¿Qué ocurriría? Pues básicamente hacemos el cruce entre lo que hay en esta columna y lo que hay en estas dos filas. Esta casilla, ¿qué corresponde? Con esta y con esta. Por lo tanto, ponemos las dos cosas, una A mayúscula y una A minúscula. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo, porque es A mayúscula, A minúscula. Y aquí lo mismo, A mayúscula, A minúscula, ¿vale? Entonces, esto simboliza la descendencia, ¿vale? La descendencia. Si son 4 casillas, pues cada casilla representa el 25% de la descendencia, es decir, el total son 100. Toda la descendencia en este caso es igual, que es A mayúscula, A minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que este pájaro tiene genes, tanto del mutado, que sería esto, como del no mutado. En este caso obtenemos portadores, ¿vale? Es un pájaro portador, porque es un pájaro que, digamos, su aspecto físico es no mutado, pero dentro lleva el gen mutado, ¿vale? Eso por un lado. Teniendo claro cómo sale este cruce, vamos a ver la otra opción que tenemos, que sería cruzar un pájaro portador, ¿vale? Por ejemplo, el macho, nos da igual que sea el macho o la hembra, con, por ejemplo, una hembra que tiene la mutación, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo. Esta A con esta A mayúscula, con A minúscula, A mayúscula,
con A minúscula, aquí es A minúscula, y aquí serían A minúscula con A minúscula. Aquí que obtenemos, si esta es la descendencia, aquí obtenemos por un lado dos tipos de descendencia. Esta, ¿vale? Que sería A mayúscula, A minúscula, y esta otra que sería A minúscula, A minúscula. Con lo cual, ¿qué hemos sacado? Pájaros que tienen la mutación, pájaros topacios y de aspecto topacio, y pájaros, como hemos dicho antes, portadores. Con esta sencilla tabla que hacemos, podemos entender y saber hacer cualquier cruce de cualquiera de estas mutaciones. Ahora vamos a ver, para comparar, cómo se hacen los cruces con las otras mutaciones ligadas al sexo, que son, como hemos dicho, el marfil, el pastel y el satiné. Bueno, y ahora vamos a hablar de las otras mutaciones. Hemos hablado de las autosómicas recesivas, que son la mayoría. Ahora pasamos a hablar de las ligadas al sexo recesivas, que son el pastel, el marfil y el satiné. Vamos a poner, por ejemplo, de un cruzamiento con el canario satiné, pero nos vale cualquiera de esas mutaciones, ¿vale? Con respecto a todo lo ligado al sexo, hay que representar de algún modo al macho y hay que representar de algún modo a la hembra. Los machos, en humana, en el mundo de los humanos y en los mamíferos, el resto de mamíferos también, se representan por XY, ¿vale? Esa es la representación del macho. Mientras que la hembra se representa con 2X, XX. En aves no ocurre esto, sino que va al contrario, es decir, los machos serían XX y las hembras serían XY, ¿vale? Sería totalmente al contrario. Entonces, a partir de ahora nos olvidamos del concepto en mamíferos y en personas y nos centramos en aves. Aunque la realidad es que en aves, en vez de utilizarse la letra X y la letra Y, lo que se suele utilizar es la letra Z en vez de la X y la letra W en vez de la Y. Pero bueno, lo vamos a hacer así porque quizás se entienda bastante mejor. XX los machos y XY las hembras. Bueno, esto lo tenemos por un lado. Ahora la mutación, ¿vale? En este caso el satiné. El satiné, el gen satiné no puede estar nunca en la Y, ¿vale? La S la vamos a poner perteneciente a cada una de las otras letras. Es decir, aquí podemos poner una S relacionada con esta X, sí. Aquí podemos poner una S, también. Aquí podemos poner una S, también. Pero en el I, aquí, nunca va S. ¿Y esto qué quiere decir? Pues algo muy sencillo de entender, que es que en este tipo de mutaciones, en el marfil, en el pastel y en el satiné, no existen hembras portadoras. Si nos dicen que las hembras portadoras, nos están engañando. No existen hembras portadoras de satiné, no existen hembras portadoras de marfil y no existen hembras portadoras de pastel. Con lo cual, las hembras o son marfiles o no son marfiles. O son satiné o no son satiné, o son pastel o no son pastel. Mientras que los machos ya tenemos tres opciones. Que el macho sea satiné, que el macho sea portador de satiné o que sea no mutado, que no sea nada, ¿vale? Entonces, esto teniéndolo claro, vamos a ver cómo hacemos los distintos cruces. Vamos a hacer la misma tabla que hemos utilizado antes. Entonces, dos líneas verticales, dos líneas horizontales, como si fueran tres en raya. Aquí ponemos una línea diagonal y aquí, por ejemplo, vamos a representar el macho, esto representa al macho, y aquí a la hembra, esto representa a la hembra. Vamos a hacer, por ejemplo, el cruce. Ya sabemos que si cruzamos dos pájaros puros, es decir, macho satiné con hembra satiné, vamos a tener 100% puros. Esto es una ley que siempre se cumple. Pero vamos a hacerlo un poco más complicado. Por ejemplo, que crucemos un macho que sea portador de satiné con una hembra que sea satiné, ¿vale? Entonces, los machos, ¿cómo los representamos? Con XX, ¿vale? Las hembras, ¿cómo las representamos? Con XY. Si la hembra es satiné, la S del satiné solo puede estar en la X. Ya hemos dicho que en la Y no se puede poner la S. Entonces la representaríamos así. X con una S pequeñita y la Y sola. El macho, si fuera satiné puro, tendría la S aquí y la S aquí. Como es portador de satiné, solo tiene una S. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Entonces ya tendríamos el esquema. Ya hacerlo es muy sencillo. Juntamos esta X con esta otra X, que serían
X y XS. Esta X con esta Y serían X, Y. Esta XS con esta XS, entonces XS, XS. Esta XS con esta Y, ¿vale? Y hacemos como antes. ¿Esto qué simboliza? Estos cuatro cuadros simbolizan a la descendencia. Primera cosa importante. Por norma en los cruces hay un 50% de machos y un 50% de hembras. ¿Se cumple en este caso? Sí, porque tenemos esta columna son hembras, porque tienen XY, mientras que esta columna son machos, porque tienen XX, 50%, ¿vale? ¿Y qué tipo de resultados hemos tenido? Resultados diferentes. Respecto a los machos, son iguales, ¿vale? Entonces los machos tenemos X, XS y XS, ¿vale? Esos son los dos resultados que nos han salido para machos. Para hembras, X, Y XS, Y, ¿vale? 50% de machos y 50% de hembras. Y de los machos que tenemos, si tienen 2X son machos y si tienen solo una S significa que son portadores, con lo cual el 50% del resultado serán machos portadores, ¿vale? O sea, todos los machos en este cruce nos van a salir portadores. Respecto a las hembras, aquí hay diferencia, estas no son iguales a estas. Estas hembras son no mutadas, ¿vale? No tienen la mutación, y estas hembras sí que tienen la mutación, sí que son satinés, con lo cual hay un 25% de descendencia que son hembras no mutadas, ¿vale? Y otro 25% que serán hembras satinés, ¿vale? Que tienen la mutación, porque no va a haber hembras portadoras nunca. Así que, como veis, haciendo la tablita, que es muy sencilla, podemos saber hacer cualquier tipo de cruce autosómico recesivo, que son un poco más sencillos de ver, y también los ligados al sexo, teniendo en cuenta que hay que utilizar la letra de la mutación y en este caso la letra de los cromosomas sexuales, que es XX para machos, XY para hembras. En el próximo vídeo vamos a hablar precisamente de las mutaciones que son un poquito más complicadas de estas. Por ejemplo, el canario Jaspe, que es un canario que se cría ahora mucho y su herencia es totalmente diferente, los canarios moña, los canarios pinel negra y el resto de mutaciones, como digo, un poquito más complicadas que esta. Espero que este vídeo os haya gustado y ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.